Sí, profe. Bárbaro. Bien, vamos entonces a hablar, chicos, de esto. Por ahora hemos hablado de introducción, clasificación, manejo, todo viene, venimos bien, y ahora vamos a hablar de complicaciones. Es el último punto, es más cortito. De todas maneras, quiero que veas algunas cosas, si aprendiste y entendiste lo que pasó con esto, ahora vamos a hablar de estas complicaciones. Mirá, ¿cómo viene la evolución de una pancreatitis aguda grave? O tener una pancreatitis aguda y el paciente no se sabe bien cómo va a evolucionar. Puede ser que evolucione bien, ir con una pancreatitis sin ningún tipo de complicaciones, con una restitución ad integrum, vaya feliz por la vida, o en su efecto puede ser que se muera, ¿sí? Se muera en episodios, en los primeros días, dos, terceros días. ¿Y de qué se muere? Y se muere de una disfunción multiorgánica. Se muere porque falla el pulmón, hay una insuficiencia respiratoria, insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, el paciente se muere. Bien, o por ahí puede ser que no le pase ni una cosa ni la otra y de repente siga evolucionando conforme pasen los días, y así fue pasando su primera semana. ¿Estamos? Fue con dos disfunciones, ¿viste? Tendiente a la hipotensión, ¿viste? Y este paciente, le digamos, ¿y ahora cómo va a evolucionar? ¿Viste? Es una gran duda. Nosotros tampoco sabemos con exactitud cómo va a ir evolucionando este tipo de pacientes. Y así va entrando a nuestra segunda semana. Fíjate que hasta este momento, que el paciente ingresó a la guardia, que lo atendieron los clínicos, los emergentólogos, vino con un fuerte dolor, dieron los criterios, encontraron que tenía 2 de 3 criterios, tenía 4 de Ransom, veían que tenía 2 disfunciones orgánicas, dijeron, este paciente tiene que ir a terapia, y efectivamente fue a terapia intensiva, evolucionó en sus 2 primeras semanas, o en sus primeros 10 días, y de repente puede aparecer esto que se llama infección pancreática. Quiere decir que después de sobrevivir a todos estos días, recién a partir del día 10, 12, es cuando los tejidos, si fuera una pancreatitis aguda grave con necrosis o que tenga colecciones, o sea, líquidos que se desparramó, este es el momento donde empiezan a aparecer estas infecciones. Y obviamente, de acuerdo a estas infecciones, le puede ir bien, más o menos, mal, se puede morir el paciente, y a partir de esta semana, a partir de la segunda semana, es cuando los cirujanos entramos a tallar en el concepto de la pancreatitis. Pero fíjate que cirugía entra cuando aparecen las complicaciones tardías, ¿sí? Las complicaciones tardías, no las complicaciones tempranas. Sin embargo, es muy común que cuando ingresa un paciente en la pancreatitis aguda, llamen a los cirujanos porque vino una pancreatitis aguda. Y no está mal, porque el manejo debe ser multidisciplinario. De más está decirle que en estas 2 primeras semanas el cirujano prácticamente no interviene. ¿Y por qué es que tiene la pancreatitis aguda tanto asidero entre los cirujanos? Porque son los responsables, después de manejar estas infecciones, que son las causas más altas de mortalidad en aquellos pacientes que sobreviven a estos primeros 10 días en las unidades de terapia intensiva. Entonces, acordate, la infección pancreática es lo que va a matar al paciente. Pero, ¿qué es esto de infección pancreática? Y acá yo te voy a plantear. Yo te dije que hasta los primeros 10, 12 días, las complicaciones que puede tener este paciente se llaman complicaciones sistémicas, ¿sí? Que la veía el clínico, el gastroterapista, el nutricionista, y están referidas básicamente a un síndrome de fallo múltiple orgánico, un síndrome de fallas de distintos órganos que hacen que el paciente navegue en esta discusión de qué es lo que lo va a matar. Ahora bien, después de los 10 días, después de los 12 días, van a aparecer estas otras complicaciones, que son terriblemente letales, ya que estos pacientes en los últimos años mejoraron muchísimo, sobreviven mucho. ¿Por qué? Porque tenemos una mejor recuperación de nuestras unidades de terapia intensiva. Saben mucho más de la patología, hacen un soporte mucho mejor de este tipo de pacientes y llegan
muchos a tener estas complicaciones locales. No es verdad que ahora nuestra terapia está peor porque tiene más complicaciones locales. Lo que sucede es que antes, hace 10, 15 años, no llegaban a tener estas complicaciones locales porque se morían antes. Esa es la visión que tenemos nosotros. Entonces, mira, a partir de estos días, de los 10, 12 días, van a aparecer estos, ¿no? Colecciones. ¿Qué colecciones son líquidas? Son líquidos que está alrededor del páncreas, ¿sí? Que se llaman colecciones postnecróticas o colecciones necróticas y que se infectan, ¿sí? Que se infectan. También puede ser que sea una necrosis infectada o después vamos a ver dos complicaciones que ya tienen un nombre propio, que es el pseudoquiste de páncreas y el WON, que lo vamos a ver más adelante, que aparecen después del mes. Acordate, ponete este que está acá, pseudoquiste y WON a partir del mes. Por ahora nos vamos a ver que las colecciones que aparecen durante la pancreatitis aguda antes del mes, ¿sí? O las necrosis que se infectan antes del mes, ¿sí? Se manejan todas de manera percutánea o mini invasiva. O sea, se colocan catéteres con anestesia local inicialmente y a través de estos catéteres percutáneos se logra ir manejando la infección de estos pacientes. El pseudoquiste y el WON aparecen después del mes y no necesariamente están relacionadas con complicaciones infecciosas. Estas dos, si hay que tratarlas, es por la infección, pero estas otras dos, por lo general, es por la persistencia o por la sintomatología que puedan ocurrir. Ya te voy a decir de qué se trata el pseudoquiste y de qué se trata el WON. Por ahora, lo que te quiero plantear es que cuando vos veas o te pregunten que hay colecciones alrededor del páncreas que se infectaron o que hay una necrosis que se observa a partir del cuarto día con una tomografía, que se puede ver con una tomografía, y que se infecta, esas se tienen que resolver antes del mes, por drenajes percutáneos o tratamientos mini invasivos. Y esta es la bomba, chicos, que hace que de repente uno diga, pero qué quilombo es todo esto, yo no entiendo nada, esto es una cagada, por eso yo no quiero ser cirujana. ¿Sí? Entonces, olvídate que todo es simple. Si hay dudas, me volvés a decir. Pero yo te quiero dar un dibujito que lo tienen siempre mis residentes y de acá sale todo. Y este dibujito hizo entender muchas cosas. ¿Cómo se forma un pseudoquiste y cómo se forma un WON? WON, ¿qué significa WON? Wallet of Necrosis. Bien, pero te voy a decir qué es lo que sucede. Mirá, vos tenés acá una pancreatitis aguda, se inflamó este páncreas de forma terrible y tiene una forma de entrar que es la forma edematosa, la forma gorda, ¿sí? Se hizo gordo y empezó a tener mucho líquido. Estamos, fíjate, se empezó a tener mucho líquido, se inflamó, se llenó de líquidos y acá hay colecciones, hay líquido alrededor de este páncreas. ¿Sí? Esta se llama colección aguda peripancreática, están alrededor del páncreas. ¿Sí? Pero estas colecciones, después de las 4 semanas, que yo te puse acá una marquita, después de las 4 semanas, se pueden juntar, ¿sí? Se puede acumular y se le puede formar una pared. ¿Sí? Y esta pared, como no tiene epitelio, se le llama pseudoquiste. ¿Sí? Pero en realidad es porque coalescen los líquidos y se forma una pared acá. ¿Entendés? Y a esto se le dice pseudoquiste. Por lo tanto, por definición, nunca puede haber un pseudoquiste de páncreas antes de las 4 semanas. Por consenso y por definición, decimos que los pseudoquistes se forman a partir de las 4 semanas. Aunque vos tengas una imagen parecida a un pseudoquiste acá, no se puede decir que sea un pseudoquiste. Podrás decir que que el líquido va a formar un pseudoquiste, quizá, pero el nombre técnico son colecciones peripancreáticas o colecciones agudas. Esto pasó en la pancreatitis edematosa. Veamos qué pasa en la pancreatitis necrótica. La necrótica significa que una parte del tejido pancreático se murió por la activación enzimática. ¿Qué sucede? Que esto ya no tiene irrigación, por eso se murió. Pero estas también pueden estar alrededor del páncreas, ¿sí? Formando algo que se llama colección aguda necrótica. Hay líquido y hay necrosis, ¿sí? Por lo general, fíjate que después esa necrosis se va a juntar, se le forma una pared después de las 4 semanas y a esto se le llama
Wallet of Necrosis, más conocido como WON. Más conocido como WON. Te doy un secretito. El WON está por lo general dentro del páncreas y el pseudoquiste por lo general está fuera del páncreas. ¿Estamos? Entonces, con este dibujito ya podéis entender de que este es el WON y este es el pseudoquiste. Te esbozo que el tratamiento de esta parte de complicaciones, ¿sí?, se tratan de manera mini-invasiva, percutánea, endoscópica y laparoscópica, acá. Pero el 90% se resuelve con drenajes percutáneos. Si no resuelve, bueno, iremos a lo endoscópico o a lo laparoscópico. En cambio, estos tienen otra forma de tratamiento, ¿sí? Acordate, entonces, esto es percutáneo, endoscópico y laparoscópico, pero lo más importante es que te acuerdes que esto básicamente en el 90% se resuelve con drenajes percutáneos. Y estos van a tener otro tratamiento que después te lo voy a decir. ¿Puede existir entonces un pseudoquiste o un WON antes de las 4 semanas? Te repito, ¿puede existir un pseudoquiste o un WON antes de las 4 semanas? La respuesta es no. Pero no porque hay un consenso que te dice que eso no es viable así. Nosotros hemos definido que WON o pseudoquiste se definen y aparecen después de las 4 semanas. Entonces, ¿qué otro nombre deberíamos tener? Yo la veo como si fuera una necrosis, yo lo veo como si fuera una colección, pero si tiene antes de 4 semanas, lo correcto es decir que se trata de una colección y no de un pseudoquiste. No presentan una adecuada pared para hacer una cirugía. Es una pared todavía muy blandita y el WON y el pseudoquiste tienen que ver en su tratamiento con paredes gruesas. Necesitamos que tengan paredes gruesas para poder hacer operaciones de anastomosis en ese lugar. Por lo tanto, las paredes antes de las 4 semanas, como son muy débiles, no sirven para cirugías. Bien. Y estas colecciones, si se infectan antes de las 4 semanas, como te dije anteriormente, deberían ser tratadas con drenajes percutáneos, ¿sí? Entonces, antes de las 4 semanas, todo es drenaje percutáneo, o el 90% de drenaje percutáneo. Y después de las 4 semanas se forma el pseudoquiste, se forma el WON. Ahora, el pseudoquiste o el WON necesitan buena pared para poder hacer el tratamiento, porque por lo general se tienen que limpiar y unir al estómago o se tienen que limpiar y unir al intestino delgado. Bien. Profe, tengo una duda. Decime. Ya la colección líquida, aunque sea necrótica o edematosa, de todas formas, entonces hace drenaje percutáneo. Siempre y Por cuando más de se que sea infecten. edematosa. Ah. Siempre y cuando se infecten. Si estas colecciones no se infectan, es muy buena la pregunta. Si estas colecciones no se infectan, no se tocan. Si las colecciones no se infectan, no se tocan. Porque son formas evolutivas. ¿Estamos? Lo mismo va a pasar con el pseudoquiste o con el WON. Si son chicos, si no se infectan, no los tocamos. Solamente se tratan cuando estas colecciones se infectan o cuando estas necrosis o colecciones necróticas se infectan o cuando el pseudoquiste o el WON adquieren demasiado tamaño y tienen riesgo de que se rompan o se infectan o tienen dolor, ¿sí? Por lo general, si estos pacientes en estas 4 primeras semanas tienen líquido necrosis y no tienen signos de infección, no tienen fiebre, no tienen blancos, ¿sí?, y la evolución de los pacientes es favorable, no se tocan. Bien, entonces vamos a ver cómo se vería un pseudoquiste. Miren, acá se ve el páncreas, ¿lo ven acá el páncreas? Sí, se ve el páncreas perfecto. Y acá se ve esto que está acá, que es una colección líquida que tiene una pared, se está formando esa pared, ¿sí? Es una colección líquida rodeada por una pared. Necesitamos 4 semanas para poder hablar de un pseudoquiste. Antes de las 4 semanas no se puede decir pseudoquiste. Antes de las 4 semanas no digan pseudoquiste. Y se ubican adyacentes al páncreas, ¿ven? Acá está el páncreas y esto es la clave, que están como adyacentes al páncreas. Ahora, después hay otro que se llama el WON. Y el WON son tejidos necrosados, ¿sí?, que también se parietalizan, pero no tienen una pared con epitelio. Pero yo, para decir que esto es un WON, debo de decir que por lo menos pasaron 4 semanas y están dentro del parénquima pancreático. ¿Viste? Este está por fuera y este está por dentro del páncreas. Bien. ¿Cuál sería el tratamiento del pseudoquiste? ¿Sí? Ya te había dicho cuál era la definición y acá vamos ahora a ver cuál sería el tratamiento. Hay que esperarlos.
Si son menos de 6 centímetros, el tamaño del pseudoquiste, no le haces absolutamente nada. Solamente vamos a hacer algo, alguna cirugía, si es que presentan síntomas, por ejemplo, con dolor, porque me están haciendo mucha compresión, o dispepsia porque empujan al estómago, o a veces, en estos mayores de 6 centímetros, por riesgo de complicación, ya sea la infección, el sangrado o la perforación. O sea, yo debería decir mayores de 6 semanas, clásicamente era lo que se decía, cuando son mayores de 6 centímetros y pasan las 6 semanas. Hoy se puede esperar, siempre y cuando el tamaño sea menor a 6 centímetros y por otro lado no tengan síntomas. Ese es el tratamiento del pseudoquiste. Bien, ¿y qué se hace? Lo que hay que hacer con este pseudoquiste es comunicarlo al tubo digestivo. Como estos pseudoquistes por lo general están cerca del páncreas, están en contacto con el estómago. Entonces lo que hacemos es unir ese pseudoquiste con el estómago. Hacemos una cistogastrostomía, ¿me entienden? Cisto viene de quiste, gastrostomía. Gastro es de estómago, quiste, estómago, y ostomía es comunicación. O sea, hay que hacer una comunicación entre el quiste y el estómago. Ese es el tratamiento. Y el mejor abordaje es el endoscópico. ¿Sí? El mejor abordaje es el endoscópico. Cistogastrostomía endoscópico. ¿Estamos? Si no tenés la posibilidad de hacer una cistogastrostomía endoscópica, la tendrás que hacer vía quirúrgica. ¿Estamos? Entonces, fíjate, esto es por vía endoscópica, te metes por acá y haces un agujerito a este quiste que está acá y comunicas el estómago con este pseudoquiste. Este pseudoquiste se va a vaciar y con esto va a ser suficiente el tratamiento. ¿Estamos? Si no la podés hacer porque no tenés endoscopista que lo haga, lo tenés que hacer de manera quirúrgica, ¿sí? Cortás el estómago, vas a la cara posterior del estómago y haces exactamente lo mismo, haces la unión. Ahora bien, esto pasa si el pseudoquiste está pegado al estómago. Pero ¿qué pasaría si ese pseudoquiste no tiene contacto con el estómago? Se nos complica el asunto. En ese caso, lo que tenemos que hacer es llevarle un pedazo de asa de intestino a ese pseudoquiste. Entonces vamos a unir el quiste, cisto, yeyuno, al yeyuno, anastomosis. Entonces vamos a tener que hacer una unión entre el yeyuno y el quiste en una operación que se llama cisto-yeyuno anastomosis. Bien, pero entonces ¿a quién le vamos a hacer esa operación? Se la vamos a hacer a aquellos pseudoquistes que no tengan contacto con el estómago, que se llaman inframesocolónicos, están por acá abajo. Entonces a esto le tenemos que hacer una derivación con un asa de yeyuno. Bien, a esta es la famosa derivación que se llama cisto-yeyuno anastomosis en I de Rux, porque la técnica te asemeja una Y, la ves acá, por eso se llama I de Rux. Bien, no hace falta que sepan esto para ningún examen, porque la idea no es que te pregunten técnica quirúrgica, sino que entendés en cuanto al manejo quirúrgico de este tipo de pacientes. Entonces, acordate, lo ideal es hacerle una unión al estómago, cistogastrostomía. ¿Y de qué manera? Endoscópica. Ese es el tratamiento de elección. Si no se puede, lo harás quirúrgica. Y en el caso que el pseudoquiste no tome contacto con el estómago, lo que tenés que hacer es llevarle un asa en una operación que se llama cisto-yeyuno anastomosis. Bien, vamos a ver este caso número 8, que dice es una femenina de 54 años, día 22, de una internación, con una pancreatitis aguda alcohólica, tiene 3 criterios de Ranson al ingreso, y en los últimos días tiene dolor abdominal, distensión y vómitos. Dice que se toca en el examen físico una pelota, ¿sí?, de consistencia dura, elástica, parece ser líquida, ¿sí? Y te piden que digas cuál es el diagnóstico más probable. Fíjate, está acá. Este es el estómago que quedó desplazado, acá ves el estómago que quedó desplazado por esta voluminosa formación líquida que está acá. Bien, entonces te pido que me digas si se trata de una pancreatitis, un pseudoquiste, una colección peripancreática, un GON o un plastrón peripancreático. Sí, vamos, chicos, vamos a ver qué pasa con esto. Vamos a ver, ¿cuál es el diagnóstico más probable de esa pelota que se veía ahí? ¿Es una colección peripancreática aguda? ¿Es un pseudoquiste de páncreas? Dicen otros. ¿Es una pancreatitis aguda necrótica? ¿Sí? ¿O es un WON? ¿Sí? Bien, vamos a ver qué pasa.
Miren, chicos, si es el día 22, no puede ser WON y no puede ser pseudoquiste. ¿Estamos? Si es el día 22, no puede ser WON ni pseudoquiste. ¿Por qué? Porque el WON y el pseudoquiste se formarían y se definen recién a las 4 semanas. Como tiene 22 días, no alcanzó el mes, esto ya no puede ser ni un pseudoquiste ni un WON. Se acabaron. Plastrón peripancreático, cualquiera, te mandaron fruta, eso ya no existe más. Entonces te quedan entre una pancreatitis aguda necrótica y decir que es una colección peripancreática aguda. Bien, es una pancreatitis aguda necrótica y para saber si es una pancreatitis aguda necrótica yo tengo que ver el páncreas para saber si hay necrosis. Yo acá no lo puedo ver. Yo lo que veo sí es una gran cantidad de líquido que se está acumulando acá. Entonces, yo no puedo decir otra cosa que se trate de una colección peripancreática aguda. Y estas colecciones peripancreáticas agudas, así tan extensas, no vienen de una pancreatitis necrótica. Por lo general vienen de pancreatitis edematosas, ¿sí? Pero bueno, tiene la idea de que esto, por sí solo, en esta pregunta, debería ser planteada como una colección peripancreática aguda. Bien, vamos a ver. Entonces, ¿cuál era el diagnóstico más probable? Nos habían dicho. Entonces ya te dije, WON no, porque no tiene el mes. Aparte yo no sé si es una necrosis. El WON, acordate, es una necrosis en el páncreas, de una pancreatitis necrótica, que persistió más de un mes y se le hizo una pared. Eso es el WON. Bien, pancreatitis aguda necrótica. Yo debería ver en la tomografía un pedazo de páncreas o el páncreas con parches de necrosis, o sea que no le llega vascularización, no le llega circulación porque este tejido está muerto. Pseudoquiste de páncreas, no puede ser pseudoquiste de páncreas porque acordate, para que yo pueda decir que es un pseudoquiste de páncreas, debe haber pasado por lo menos 4 semanas. Y ahí está a tiro, y dice, sí, pero le falta una semanita, y délo por aprobado. Pero no, porque la definición te dice que son 4 semanas. Así que el nombre técnico y correcto era decir que era una colección peripancreática aguda. Vamos, chicos, me encanta. Vamos con el caso número 9. Te dicen, bueno, ese es el mismo caso de la colección peripancreática aguda y ahora te están pidiendo que le digas cuál debería ser el tratamiento. Un drenaje percutáneo, una necrosectomía pancreática, una cistogastroanastomosis, una cistogastrostomía endoscópica o una cistosesunostomía en Niederrux. Bueno, era a tiro de escopeta. Acordate, antes de las 4 semanas no se operaba ninguno. Todo era de manera percutánea. Y esa es la respuesta que vos tenés que... Ojalá que me hagan esta pregunta, por Dios, sí, será re fácil. Sí, bueno, este es el planteo, era un drenaje percutáneo transgástrico porque se trata de una colección, porque todavía no tiene la denominación para hacer ni un pseudoquiste, y como el pseudoquiste se necesita una buena pared para hacer las operaciones, que son unión al estómago por vía endoscópica, entonces lamentablemente lo que hay que hacer es un drenaje percutáneo. Bien, ya te conté el tratamiento que hay que hacer con el pseudoquiste. Ahora te voy a decir cuál es el tratamiento del WON, de la necrosis, ¿sí? Y en la necrosis uno siempre tiene que expectarlo. Uno no tiene que apurarse a operar nada, ¿sí? Entonces, ¿cuándo vas a operar? Este WON significa que ya pasó 4 semanas. Estás hablando de una necrosis que se extendió por más de 4 semanas. Acordate que las internaciones de los pacientes con pancreatitis aguda va más allá de los 2 meses en promedio. Hay gente que está 6 meses internado. Entonces, fíjate que esta complicación puede aparecer después del mes tranquilamente. Entonces, yo tengo acá un WON. Quiere decir que tengo una necrosis con una pared, que se formó de una necrosis, de una pancreatitis necrótica. Evolucionó, zafó de la muerte de las fallas multiorgánicas y ahora le quedó con una necrosis. Hay que tratarlas, o sea, hay que operarlas, esa necrosis, si tiene síntomas, ya sea dolor o dispepsia, o si se complican. Y la complicación más común en estos casos es la infección. Y la infección de esa necrosis lo termina por matar.
Acordate entonces que lo que hay que hacer en estos casos, ¿cuál es el tratamiento del WON? La necrosectomía. Mirá, acá te lo escribieron en rojito. Necrosectomía, que puede ser, ectomía significa extracción, exéresis, resección de algo. Necrosis, hay que sacar la necrosis, ya sea de forma abierta, laparoscópica o endoscópica. ¿Sí? Entonces, si vos decís que el tratamiento del WON no hay que hacerle nada, a no ser que tenga síntomas o si se compliquen, venimos muy bien. Y si después te preguntan ¿y cuál sería el tratamiento? Pues tendrías que decir, hay que sacar el tejido necrótico infectado o el tejido necrótico que está provocando los síntomas. Y en ese caso se puede hacer de forma abierta, laparoscópica o endoscópica. Bien, entonces, ¿qué hacer con la necrosis infectada? ¿Sí? Acordate, ¿qué pasaría? Esto es a las 4 semanas, pero ¿y antes de las 4 semanas? ¿Qué había que hacer? Y esta es quizás la causa más frecuente de muerte de las infecciones de páncreas. Cuando una necrosis de una pancreatitis necrótica se infecta. Y antes el problema era que se nos morían casi todos los pacientes porque nosotros le hacíamos unas grandes incisiones dentro del abdomen y los llevamos cada 48 horas a sacarle la necrosis, ¿sí? Pero estos tenían cifras tan altas, mayores al 50%. Se nos morían muchos pacientes por hacer ese procedimiento. En el AEDO se morían muchísimos, por no decirles casi todos, terminaban muertos con ese procedimiento porque eran procedimientos muy cruentos, muy traumáticos en pacientes que estaban en mal estado general, porque venían de una pancreatitis, que zafaban de las disfunciones multiorgánicas, ahora venían con las infecciones y los agarraban los cirujanos y los hacían bolsa. ¿Por qué? Porque les hacían un gran tajo, sangraban, la necrosis, ir a anestesia, dormirlos, se hacían esos cada 48, 72 horas, y eso la verdad que era dramático para este tipo de pacientes, ¿sí? Entonces, las opciones hoy es decir, ¿qué le podemos hacer a estos pacientes que antes, si los operábamos a todos, se nos morían? ¿Hay que hacer un drenaje por cirugía abierta, o sea, lo que hacíamos antes? ¿O hay que hacer un drenaje por cirugía laparoscópica? ¿Se puede hacer un tratamiento antibiótico como tratamiento único? ¿O hay que hacer un drenaje endoscópico o quizás un drenaje percutáneo? Quizás estas son las opciones en las cuales nos manejamos ahora, hoy, inclusive 2021, frente a una necrosis en los tejidos que se infectan, necrosis infectada, antes de las 4 semanas. ¿Sí? Ese es el punto clave, que no se sabe bien. Entonces, hoy deberíamos decir, la clave de este tipo de pacientes, antes de las 4 semanas, es saber si se infectaron o no. Es saber si se infectaron o no. Fíjate, esta es la imagen típica. Yo tengo un paciente en la terapia intensiva joven que vino por una pancreatitis aguda, ¿sí? Con 3, 4 criterios de Ransom, con fallos multiorgánicos, y directamente este paciente lo mandaron a terapia intensiva. ¿Sí? El paciente evolucionó bien, pero después a la semana, distensión abdominal, fiebre, leucocitosis, le hacen una tomografía y de repente vamos a ver gas acá. ¿Sí? O no, puede ser que se vea la necrosis acá, que esto es lo más habitual. Entonces yo vengo y le digo a la semana, veo esta necrosis. Entonces fíjate, es un paciente que está en terapia intensiva por una pancreatitis aguda grave, le hace una tomografía a los 10 días y dice que tiene una necrosis, ¿sí? Pero que no tiene signos de infección, o sea, no tiene aire, no tiene burbujas en su interior como es este que está acá, ¿sí? Pero sí tiene leucocitos, fiebre y hipotensión. Acá el tema es así. Digo, este paciente está, o sea, la fiebre, la hipotensión y los blancos, ¿es producto de la infección del páncreas o es porque tiene una infección respiratoria, o es una infección urinaria o porque la misma pancreatitis puede provocar este tipo de cosas? ¿Sí? Ahora, es tan importante poder decidirlo porque yo a este paciente lo llevo a quirófano y lo puedo matar, hablando mal y pronto. ¿Por qué? A lo mejor yo voy pensando de que esto estaba infectado, lo abro y resulta que era una necrosis estéril y no tendría que haberla tocado. Porque acordate que yo te dije que la necrosis estéril no se tiene que tocar. ¿Me entendés? ¿Por qué debería tocar una necrosis estéril si está estéril? Nada, debería dejar a su evolución. Algunos de estos van a ser un WON, pero esa será otra historia, porque inclusive dentro del WON, los WON chicos también se reabsorben totalmente. Entonces, la clave es que yo pueda garantizarte que esto que está acá esté infectado. ¿Y cómo te das cuenta que está infectado? Primero porque tenga gas, como en esta tomografía. Si tiene gas, esto es necrosis, se llenó de gas,
Listo, está infectado, a este paciente hay que tratarlo antes de las 4, como sea, ya, si no se va a morir. La otra es hacerle una punción con una aguja, sacar un líquido y mandarlo a cultivar, hacer un directo cultivo. Y la otra es, habiendo descartado todos los focos, no encontrar otro foco más que esta pancreatitis. Descarté todos los focos, hice la punción, la parte respiratoria está bien, la parte urinaria, la parte tejidos blandos, todo bien. Entonces yo puedo decir, ya agoté todas las maneras para pensar que el foco estaba en otro lugar, así que voy a tratar de ir directamente por el páncreas. Bien, recuerden que una vez que nosotros entramos en esto, si es que esto no está infectado, lo vamos a infectar nosotros. Bien, acá sucede el gran cambio en estos últimos años. Frente a esta necrosis pancreática infectada, recuerden que yo les había dicho que antes, cuando yo hice mi residencia, estos pacientes se operaban para sacar cada 2 días los tejidos necróticos que se infectaban. ¿Cuál era la tasa de mortalidad? Terriblemente alta, hasta que apareció un grupo holandés diciendo que estos pacientes los podíamos no llevar a quirófano para hacerles ese debridamiento, esa necrosectomía, sino que deberíamos poner inicialmente catéteres, ¿sí? Le poníamos catéteres a esa necrosis, uno dice necrosis y con catéteres, y sí, la idea era poner varios catéteres, lavarlos y de alguna manera sacarle la infección a esa necrosis. Ese era el concepto que quería este grupo holandés. Y pareciera ser que esto hizo un cambio en el manejo de los pacientes con necrosis pancreática infectada. Miren, lo que ellos proponen es, primero hagamos un drenaje percutáneo, ¿sí? Si el paciente sigue mal, pese a ese drenaje percutáneo, hagamos un nuevo drenaje percutáneo, o sea, pongámosle más catéteres, ¿sí? Si no anda con eso, hagámosle un agujero por acá y metamos un endoscopio para ir y sacar la necrosis que está por acá, ¿sí? Y si eso no mejora, hagámosle una laparoscopía, ¿sí? Combinada y saquemos la necrosis. Pero no más aperturas del abdomen por la cara anterior para limpiar esto, porque el paciente realmente no soportaba estas condiciones y finalmente moría. Entonces uno dice, antes de hacer todo el procedimiento quirúrgico, que lo deje indemne, lo que tendremos que intentar hacer es primero un drenaje percutáneo. Si no mejora, otro drenaje percutáneo o ampliar nuestros drenajes. Si no mejora, hacer un drenaje endoscópico y por último, si no mejora, hacer un abordaje laparoscópico. Esas son los pasos, los escalones que uno debería hoy hacer para el manejo de la necrosis pancreática infectada. ¿Sí? Necrosis pancreática infectada. Y esto lo están adoptando casi todos los lugares sanitarios del mundo. Bien, vamos a ver en este caso, dice, un masculino de 53 años con un cuadro de pancreatitis aguda grave con necrosis, ¿sí? Que posteriormente hay una infección en el día 16, que a pesar de haber realizado el drenaje percutáneo hace 48 horas, fíjate, que acá le hicieron un drenaje percutáneo guiado por ecografía, acá le están poniendo el catéter, un paciente que ni siquiera da para moverse para llegar al quirófano, ¿sí? El paciente persiste hiperdinámico, o sea, está taquicárdico, taquipneico, con fiebre y con leucocitosis, ¿sí? O sea, este tipo tenía una necrosis pancreática infectada y van estos cirujanos a la terapia y colocan un drenaje percutáneo bajo control ecográfico, ¿sí? Según el STEP-UP, te dice cuál sería el paso a seguir. ¿Cuál sería el paso a seguir? Acaban de hacer un drenaje percutáneo, ¿sí? Pero no están dando bien, te quiere decir, sigue hiperdinámico, sigue con fiebre, sigue con leucocitosis. Esta, chicos, es otra pregunta que hicieron hace un par de años en un examen de residencia para un centro privado. Fíjense a dónde están apuntando ahora. Bien, entonces vamos a ver si el paso a seguir es colocar más catéteres o reposicionar, sé que es un drenaje laparoscópico, quirúrgico, un drenaje endoscópico, o descartar otros focos infecciosos según el modelo del STEP-UP del que tanto se habla como modelo holandés. Bien, vamos chicos. Y bien, acá era reposicionar más catéteres, como dijo el 56%. El drenaje endoscópico vendría después, ¿sí? Y descartar otros focos infecciosos también. Fíjate que estos eran los modelos del STEP-UP, que se habla mucho,
primero un drenaje percutáneo, segundo un redrenaje si no mejora, y si no mejora el redrenaje, un drenaje endoscópico y por último un drenaje laparoscópico. Estos son los pasos que tenés que seguir, ¿sí? Y por eso te lo quería resaltar para que te quede la idea de que esto en realidad hay que colocar más drenajes o reposicionarlos, y si esto no mejora, ir por el drenaje endoscópico, ¿sí? Eso creo que son las preguntas, las respuestas que uno debería entender frente a esta necrosis pancreática infectada. Bien, vamos a ver, 53 años, cuadro de pancreatitis aguda grave con necrosis, posterior infección a la misma, ¿no? A pesar de haberse relacionado el drenaje percutáneo, el paciente persiste hiperdinámico con fiebre y leucocitosis. Según el modelo de STEPAP, había que colocar más catéteres, ¿sí? Que era la pregunta. Vamos para el caso número 12, chicos. Ya falta poquito. Es una femenina de 44 años, cursando día 16 en UTI por una pancreatitis aguda grave, ¿sí? Tuvo una pancreatitis aguda necrótica en la tomografía y presenta en los últimos días deterioro evolutivo con aumento de glóbulos blancos, registros febriles. Se realiza nueva tomografía que se muestra adjunta. ¿Cuál sería el diagnóstico probable? Fíjense, esta es la tomografía y acá se ve el páncreas. Esta es el área del páncreas, ¿sí? ¿Ven algo raro acá? Sí, yo lo veo, lo vi. Muy bien. Entonces te piden cuál sería el diagnóstico más probable. Estas son preguntas de John. Muy bien, él te pregunta, John, ¿cuál sería el diagnóstico más probable de una pancreatitis necrótica que al día 16 empieza con fiebre, con glóbulos blancos y que cuando le hacen la tomografía se ve eso? ¿Estás listo? Bien, ya a ver, día 16, acordate que al mes cambian los nombres. 16. Bien, vamos a contestar, chicos. Vamos ahí. Necrosis pancreática infectada, sí señores, yo estoy con el 90% que dice que es una necrosis pancreática infectada. Fíjate, acá el aire te está diciendo que esto se recontrainfectó, está lleno de gas, ¿sí? Dentro de lo que sería la necrosis pancreática. La respuesta correcta, chicos, es esa. Era una necrosis pancreática infectada, me encanta, lo felicito, es así. No se puede hablar de WOM, no tiene los 30 días, no es un pseudoquiste de páncreas porque no es una colección líquida, no es un absceso pancreático tampoco porque lo que se ve es una necrosis, y hace falta la punción para tipificar que no tenía nada que ver. Vamos por nuestro caso 12, chicos, vamos por nuestro caso 12, ya falta muy poquito, la estamos llevando muy bien. Fíjense que esta chica de 44 años, que está en terapia, cursando el día 16 por esta pancreatitis grave, presenta en los últimos días deterioro evolutivo, repique de blancos, disfunciones, falla renal, falla pulmonar. Se realiza nueva tomografía, ves esa necrosis con gas, ¿sí? Y ahora te dicen cuál debería ser el tratamiento más adecuado. Necrosis pancreática infectada. Entonces te dicen, hay que hacer una necrosectomía quirúrgica con el abdomen abierto y contenido. Habría que hacer un tratamiento médico, ¿se acordás? Esa necrosectomía quirúrgica con abdomen abierto y contenido, había el tratamiento médico inicial hasta mejorar sus disfunciones y posteriormente un debridamiento quirúrgico. Drenaje percutáneo múltiplo mediante step-up approach, gastroduodenotomía endoscópica, ¿sí? Cistogastrostomía abierta o laparoscópica. ¿Estamos? Vamos a ver, chicos, estoy con esa necrosis pancreática infectada, llena de gas, estoy antes del día 30, ¿sí? Estoy en el día 16. Yo sé cómo nos va con esto, yo se los spoileé un poquito, sí, bien. Lo que habría que hacer es un drenaje percutáneo múltiple, ¿sí? Habría que hacer un drenaje percutáneo múltiple, ¿sí? Este era el drenaje percutáneo, esta era la respuesta correcta, la alternativa C, según el modelo de STEPAP. Acordate que estamos en el día 16, antes del día 30, antes del mes, y esta necrosis hay que manejarla mediante el ingreso de catéteres percutáneos inicialmente, ¿sí? Así que yo los felicito, chicos, el 90% realmente está manejando ya la patología a la altura de lo que deberíamos hacer profesionalmente y en estos días y con la información más actual posible.
Resumiendo, chicos, vamos a ver, resumiendo, chicos, yo les dije que la pancreatitis genera la grave, 1 de 4 mueren con 25% de mortalidad, se da en la gente joven con una población activa, 6% de mortalidad. La causa más frecuente es la biliar, después le sigue el alcohol y después postinstrumentales. El diagnóstico se hace con 2 de 3 criterios: el dolor, la amilasa y la imagen. La clasificación puede deberse a las disfunciones multiorgánicas en leves y graves, y desde la vista de la tomografía en edematosas son necróticas. El manejo inicial es saber si tiene más de Ransom de 3 o disfunciones asociadas. En ese caso es una pancreatitis aguda grave, debería ir a terapia intensiva. El tratamiento de la pancreatitis aguda es leve. En la leve es restringirle la dieta, plan de hidratación, manejo del dolor, no darle antibióticos y hacerle la colecistectomía laparoscópica con la colangio intraoperatoria durante la misma internación. Y las complicaciones sistémicas son las iniciales, en los primeros 10 días, las fases multiorgánicas, y las locales están desde el punto de vista de las colecciones infectadas, el pseudoquiste, el WON y la necrosis infectada. Acordate que tanto el pseudoquiste y el WON aparecen después de los 30 días. Y quería darte una charla final acerca del Step-Up Approach, que es el nuevo concepto del manejo de la necrosis pancreática infectada, que consiste en hacer drenajes progresivos de esta necrosis que se infectó. Hay que hacerlo de manera mini invasiva, percutáneo, endoscópico y laparoscópico, y se demostró que tiene menos mortalidad que la cirugía abierta y es lo más prometedor en el tratamiento de esta difícil enfermedad. Chicos, hasta acá nos quedamos. Muchas gracias para todos. Nos vemos la próxima semana y